Increíble descubrimiento, billonario se encuentra con un detalle oculto en el ataúd de sus padres. La noticia llegó como un rayo en una tormenta. La muerte repentina de sus padres dejó a Alejandro sumido en un profundo caos. Aquel empresario exitoso, conocido por su indiscutible astucia, se vio despoblado de aliento, de propósito. ¿Cómo podía el joven que había ascendido en la Ciudad de México, con trajes a medida y reuniones de alto nivel, sentirse tan perdido? Las expectativas de su familia y la sociedad lo aplastaban, y cada pequeño triunfo resonaba con la decepción de no haber sido el hijo que sus padres merecían. Los recuerdos de su infancia en el tranquilo pueblo natal lo invadieron mientras viajaba hacia el funeral. La sierra, con su aire fresco y aroma a maíz, le recordaba risas, juegos y la comida casera que su madre preparaba con amor. Allí, el eco de risas y armonías de mariachi se entremezclaban con su dolor latente. En medio del fervor del funeral, Alejandro se sintió como el hijo exitoso que todos miraban, una figura imponente atrapada en el peso del deber, pero con el corazón desgarrado por la culpa. Mientras su mente giraba, en medio de historias que cada familiar compartía con cariño, encontró un viejo álbum olvidado en el rincón de la sala. Su mano temblorosa lo abrió y se vio sumergido en una historia que parecía ajena, imágenes de su padre, un inventor soñador, abrazando herramientas y maquetas desvanecidas por el tiempo. La rabia y la tristeza crecieron en su pecho al descubrir las cartas ocultas, palabras desgarradoras que hablaban de un invento revolucionario robado por la misma corporación en la que él había construido su imperio. La vida de su padre, marcada por el fracaso y el sacrificio, contrastaba brutalmente con su éxito material. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El descubrimiento provocó una tormenta en su interior. ¿Cuántas veces había ignorado la esencia de su familia? Las noches en su oficina le parecieron cruentas, sacrificando conexiones humanas en pos de un éxito que ahora le parecía vacío. Ciertamente, su vida era un laberinto donde cada vuelta parecía estar diseñada por las expectativas ajenas, mientras que la voz de sus padres resonaba en su mente. La familia y los valores habían sido su mayor legado. Con cada nuevo detalle que revelaba de su padre, más pesada se volvía la carga de su propio éxito. ¿Era realmente un triunfador o un ladrón de vidas ajenas? La decisión de honrar el legado familiar se hacía imperativa, al mismo tiempo que el miedo se instalaba en su pecho. Enfrentar a la corporación significaba arriesgar todo, incluso su propia identidad. Pero el deseo de justicia se encendía dentro de él, un fuego que no podría ser ignorado. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo. Un conflicto inminente se cernía sobre su futuro. ¿Podría realmente luchar contra el sistema que había abrazado, el mismo que había definido su carrera? ¿O se convertiría en un eco más de la apatía, dejando que la verdad se desvaneciera en la penumbra de su éxito? Mientras la ceremonia avanzaba, Alejandro sintió como el vértigo de sus emociones lo arrastraba hacia una verdad inminente, un sinfín de elecciones que se entrelazaban y amenazaban con llevarlo hacia un destino que nunca había imaginado. Su alma clamaba por respuestas, un eco desgarrador que retumbaba en su mente y que lo empujaba hacia el precipicio de la verdad. La ceremonia fue eterna. Alejandro se aferró a su apariencia, al rostro imperturbable que había construido a lo largo de los años, mientras su interior se veía desgarrado. Al finalizar las palabras del sacerdote, se dio cuenta de que el verdadero funeral no era solo el de sus padres, sino el de toda la vida que había vivido hasta ese momento. Se despidió de su familia,
pero se sentía enclaustrado en un mar de soledad. Al regresar a casa, la soledad se hizo aún más palpable. La opulencia de su hogar, antaño una fuente de orgullo, ahora parecía ser solo un recordatorio de lo superficial. Se sentó en su estudio, rodeado de trofeos y reconocimientos, y se encontró contemplando los recovecos oscuros de su conciencia. Las cartas de su padre brillaban en su mente con la intensidad de un faro. ¿Cuántas noches había sacrificado su alma en pos de esa fama impuesta por otros? La imagen de su padre, sueño truncado, lo asaltaba en sus pensamientos, desnudando su propia historia de éxito. El día siguiente trajo consigo una mezcla de determinación y duda. Alejandro decidió realizar una estrategia. Con salvaguardias personales y un plan de contingencia clara, comenzaría a desentrañar la verdad de aquella corporación que había robado, no solo a su padre, sino a muchos, el sueño legítimo de seguir invisibles legados. Recuperar la dignidad de su familia se volvió su nuevo motor, la obsesión por demostrar que el legado de su padre no sería enterrado junto a él. Para hacerlo, debía ser más astuto que la misma corporación que había operado en la oscuridad. Las semanas siguientes las dedicó a investigar. Sumergido en una red de contactos y archivos, se rodeó de expertos y antiguos empleados que habían sido testigos del atropello. Cada nueva revelación lo acercaba a su meta, pero también mostraba la enorme magnitud del desafío que enfrentaba. Sus horas se llenaron de cafés que se convirtieron en reuniones exhaustivas, el insomnio, su compañero constante. Sin embargo, a medida que se adentraba en el laberinto corporativo, sentía que algo más estaba surgiendo en su interior. No era solo el deseo de justicia lo que lo movía, sino una voracidad por redescubrirse a sí mismo en el proceso. La pasión que había sentido en su juventud, cuando ayudaba a su padre en el taller, empezaba a brotar con cada descubrimiento. Comenzó a crear prototipos propios, inspirándose en los diseños olvidados de su padre. Sin darse cuenta, la habilidad de su padre estaba fluyendo a través de él. Era la primera vez en años que sentía que estaba fusionando su vida personal con la profesional, como si finalmente pudiera ser el puente entre el legado y su propio futuro. Una noche, cuando revisaba documentos particularmente reveladores, se encontró a sí mismo meditando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La lucha no sería fácil, y el enfrentamiento con la corporación estaba cada vez más cerca. En su mente surgía una pregunta desgarradora: ¿realmente había comprendido lo que significaba riesgo? Hacer lo correcto conllevaba no solo una lucha contra un enemigo externo, sino una batalla interna. Mientras la determinación lo invadía, un nuevo correo cruzó su pantalla. El encabezado revelaba la posibilidad de un encuentro con un ex ejecutivo de la corporación que prometía más de lo que sus deseos habían imaginado. La urgencia de este contacto lo sacudió. Era el momento de comenzar a ejecutar su plan, de dar un paso más hacia la carretera que podría liberarlo del peso que llevaba. Aún así, el eco de las palabras de su padre, el coraje es el primer paso hacia la verdad, retumbaba en su mente. Alejandro se preparaba para la confrontación inevitable. ¿Estaría listo para lo que le esperaba? El día del encuentro con el ex ejecutivo de la corporación llegó cargado de una expectativa casi palpable. Alejandro había tomado una decisión: no se dejaría intimidar por el pasado ni por la sombra de temores que tanto tiempo lo había paralizado. La inquietud que sentía se transformó en un ardor intenso que lo guiaba hacia su destino. Se puso un traje que nunca antes había llevado, un símbolo de su nuevo compromiso personal. En el espejo, la imagen reflejada era la de un hombre que se estaba definiendo más que nunca en su vida. Con cada botón que cerraba, se despojaba de una capa de incertidumbre, cada vez más convencido de que la batalla que estaba por librar sería el catalizador de su transformación. Era imperativo que al llegar a la reunión mostrara seguridad y aplomo. La voz del ex ejecutivo resonaba en su mente: la verdad siempre sale a la luz, pero solo si uno tiene la voluntad de buscarla. El café donde acordaron encontrarse era un lugar discreto pero estratégico.
Alejandro llegó anticipadamente, analizando a su alrededor. Su aguda observación le permitió notar pequeñas cosas que antes le hubieran pasado desapercibidas, la sonrisa tensa de la barista, las conversaciones acaloradas de los clientes. Todo parecía un reflejo de su propio conflicto interno, una lucha entre lo real y lo que se ocultaba. El ex ejecutivo llegó puntual, con un aire de despreocupación que contrastaba con la gravedad de lo que representaba. Alejandro, consciente de cada palabra y cada gesto, se sentó frente a él, decidido a tomar el control de la conversación. No era simplemente un encuentro profesional. Era un momento trascendente en su búsqueda de redención y verdad. Incluso en los momentos más difíciles, uno debe reconocer su valor, dijo el hombre, mientras comenzaba a revelar secretos guardados con rencor. A medida que las frases se deslizaban en la mesa, la tensión se intensificaba en el aire. Cada palabra era un eslabón que unía las piezas que él había estado buscando. Lo que te voy a contar no solo tiene que ver con tu padre, sino también con los muchos que fueron víctimas de la ambición. La revelación de un posible escándalo dentro de la corporación hizo que el estómago de Alejandro se retorciera. Documentos ocultos, transacciones fraudulentas, el vacío en el que había estado sumergido comenzaba a despejarse lentamente. Sin embargo, a medida que escuchaba, una sombra de frustración se cernía sobre él. Las preguntas se acumulaban, ¿cómo había permitido llegar tan lejos? Su mente se debatía entre el impulso de actuar y la necesidad de sopesar cuidadosamente sus pasos. ¿Por qué decidiste hablarme ahora?, preguntó Alejandro, incapaz de contener su curiosidad. La respuesta era crucial no solo para su investigación, sino también para su propia estrategia emocional. El ex ejecutivo lo miró fijamente. Porque al final, ninguno de nosotros puede escapar de nuestra culpa. Podría haber hecho algo antes, pero me dejé llevar por el miedo. Ahora, yo soy quien debe pagar mis deudas. Tienes una oportunidad real de cambiar las cosas, pero debes estar preparado para lo que eso significará para ti. Aquella última frase resonó en su mente como un tambor insistente. Alejandro se preguntó si estaba realmente preparado para afrontar no solo la verdad afuera, sino también la que existía en su interior, aquella que lo había atormentado durante demasiado tiempo. Justo cuando el ex ejecutivo se disponía a mostrarle los documentos, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Un mensaje en su bandeja de entrada lo dejó helado. Las palabras eran escalofriantes: no te metas donde no te llamen, Alejandro. Las cosas no serán simples. En un instante, la ambición de recuperar el legado de su padre se tornó en un laberinto de peligros inminentes. La verdad se acercaba, pero también lo hacían las sombras del pasado. Alejandro sintió cómo la presión aumentaba. Estaba en la frontera entre el descubrimiento de su verdadero propósito y una amenaza que podría destruirlo. Con él, corazón palpitante, se preparaba para una batalla que no solo definía su futuro profesional, sino que también pondría a prueba su fortaleza interna. Las decisiones que debía tomar en los próximos días podrían significar no solo justicia para su familia, sino también el encuentro con su auténtico yo. El camino se dibujaba incierto, pero una nueva revelación lo esperaba al final de esa senda oscura. ¿Podría realmente soportar la carga de la verdad? Una pregunta inquietante lo acompañaría, mientras el eco de esa amenaza resplandecía en su mente. La sensación de inquietud invadió a Alejandro mientras el café comenzaba a llenarse de un murmullo cotidiano. Su mente no podía dejar de repasar las palabras que le había dirigido el ex ejecutivo. Sabía que se adentraba en aguas profundas y peligrosas. El mensaje en su teléfono lo seguía acechando, un recordatorio ominoso de las repercusiones de su búsqueda. A medida que se alejaba del café, sus pasos resonaban en el pavimento, marcando el compás de una lucha interna que apenas comenzaba. Alejandro comprendió que no solo se trataba de conocer la verdad sobre los secretos de la corporación. Era un viaje hacia su propio interior, una exploración de sus propias sombras y deudas emocionales.
Decidió que no podía posponer más su camino. La ambición de entender lo que había sucedido en su familia se mezclaba con el miedo a los desenlaces. ¿Qué pasaría si la verdad causaba más dolor? ¿Y si lo que descubriera cambiara para siempre su percepción de la moralidad y la justicia? Mientras su mente barría pensamientos oscuros, comenzó a delinear un plan. La primera acción sería reunirse con aquellos que, como él, habían sufrido desafortunadamente los efectos de las decisiones del pasado. Era un paso que no solo le permitiría acumular información, sino también construir una red de apoyo que podría resultar vital. Alejandro se sintió como un explorador en un terreno desconocido, consciente de que cada conexión podría abrirle nuevos horizontes o hacer que enfrentara a quienes se beneficiaron de la codicia de su padre. Sentado ante su computadora en casa, compuso un mensaje a una antigua colega de su padre. La mujer había trabajado con él durante años y, aunque se habían distanciado, sentía que podía ayudarte. Su corazón se aceleró mientras escribía. El temor a ser rechazado por su petición chocaba con la urgencia de obtener respuestas. Después de un par de días de espera, un correo electrónico de respuesta iluminó su pantalla. La mujer accedió a reunirse con él. El encuentro estaba programado para el día siguiente. Esa noche, se sumergió en una agitación oscura, recordando momentos de su infancia, cuando su padre era el héroe de sus historias. Cada recuerdo también empañaba una verdad incontrolable. Alejandro sintió que su verdadero desafío no era la búsqueda de pruebas externas, sino enfrentar los ecos de la decepción. Al despertar, una mezcla de emoción y ansiedad lo llenó. Sabía que cada piedra que levantaba podía destapar no solo la precariedad de la posición de su padre, sino también su propio sentido de identidad. Mientras se duchaba, repitió en su mente que esta búsqueda no significaba fallar a su padre, sino encontrar su camino hacia la verdad. El café del encuentro era un lugar familiar, uno al que había ido con su padre en su juventud. Sentarse ahí, frente a la mujer que había sido parte de ese capítulo, lo llenó de recuerdos, pero también de determinación. La conversación fluyó entre el patetismo y la revelación. Cada palabra que ella decía brindaba piezas del rompecabezas, pero también elevaba más preguntas. Tu padre no solo era un hombre ambicioso, sino que estaba atrapado en un sistema que lo superaba. Pidió ayuda, pero ya era demasiado tarde, confesó la mujer, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Alejandro sintió que el peso de esa información se asentaba sobre sus hombros, cada palabra una carga que le exigía más de lo que podía soportar. Mientras la conversación se encaminaba hacia detalles más oscuros, un comentario inesperado de la mujer lo paralizó. Hay algo que nunca te conté. Algo que pude ver en una reunión. Algo que tu padre hizo que tuvo un impacto tremendo en el futuro de la compañía. Alejandro contuvo el aliento, su voluntad de enfrentarse a los detalles ocultos se transformó en una ola de ansiedad. Sabía que lo que fuera que esa mujer revelara podía cambiarlo todo. El momento decisivo estaba a punto de despegarse, pero también traía consigo el peso de decisiones que lo confrontarían. Con su esencia misma. Lo que estaba por descubrir de su padre podría reforzar su ambición o hacer que su mundo se desmorone ante él. La verdad que deseaba acceder era un arma de doble filo. Alejandro sintió que el pulso del tiempo se ralentizaba, la revelación estaba a la vista, pero la pregunta persistía, ¿estaría listo para cargar con el peso de la realidad que se avecinaba? El café estaba impregnado de un aroma reconfortante, pero la tensión en el aire hacía que cada trago de su café fuera más amargo que el anterior. Alejandro fijó su mirada en la mujer frente a él, consciente de que su vida podía cambiar en cualquier instante. Ella había sido una figura significativa en el entorno de su padre, quizás poseía las llaves de un riddle familiar que aún no lograba descifrar. Lo que vi fue más que un simple accidente corporativo, comenzó ella, sus palabras cuidadosas. Tu padre estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas. Los ojos de Alejandro se estrecharon.
La ansiedad crecía en su pecho, y con cada segundo que pasaba, su ambición de descubrir la verdad chocaba con su deseo de mantener intactas las memorias del hombre al que alguna vez admiró. Mientras ella desnudaba los secretos del pasado, Alejandro reconoció que cada frase era una oportunidad no solo para sanar viejas heridas, sino para redefinir su propio camino profesional. A medida que la mujer narraba detalles sobre decisiones éticas que habían llevado a pérdidas millonarias, se dio cuenta de que su deseo de justicia no solo se centraba en su padre, sino también en él mismo. La reputación de su familia estaba en juego, y el peso de su carga lo empujaba hacia decisiones que podrían marcar un nuevo inicio. Las decisiones que tomas ahora definirán tu futuro, continuó ella, como si pudiera leer los tumultuosos pensamientos de Alejandro. Tu padre pudo haber optado por un camino diferente. La ambición ciega lo llevó a sacrificar principios que repercutieron en muchas vidas. ¿Era acaso este el momento crucial en el que Alejandro debía decidir quién quería ser? Tomando aire, Alejandro se preparó para construir su propia narrativa, una que se alejara de la sombra opresiva de su padre. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, y en su voz resonó una mezcla de desafío y fragilidad. La mujer dejó escapar un suspiro, y en ese sonido Alejandro pudo escuchar la carga pesada que ella también debía cargar. Debes hacer lo que él no hizo, ser consciente de tus elecciones. Y si la ambición te impulsa, asegúrate de que esa ambición no te consuma. Hay quienes pueden beneficiarse de tu historia, pero siempre habrá un precio que pagar. Su mirada se volvió intensa, y Alejandro sintió que cada una de sus palabras se clavaba en su mente, como un mantra que necesitaba adoptar. La reunión concluyó, pero la sensación de un nuevo camino se estableció en su interior. Cada decisión que había evadido se volvió inevitable. Al salir del café, la brisa fría de la tarde lo envolvió, como un recordatorio de que los cambios a menudo llegan en momentos inesperados. La revelación no solo alteraba sus percepciones sobre su padre, sino que comenzaba a moldear su propia identidad. Aquella noche se sentó frente a su computadora con la mente llena de ideas estimulantes y preguntas inquietantes. En su búsqueda, había encontrado un océano de implicaciones éticas. Su próximo paso no era solo buscar la verdad de su familia, sino entender hacia dónde conduciría esa verdad su futuro profesional. Al final del día, Alejandro comprendió que su legado no debía ser la herencia de la culpa, sino una búsqueda constante de integridad en un mundo que desafía la moral. La misión se presentaba ante él, desafiándolo a convertirse en el arquitecto de su propia vida. Mientras esbozaba un nuevo plan para transformar su búsqueda en un proyecto de investigación sobre la ética en los negocios, llegó a su mente un pensamiento inquietante. ¿Qué otros secretos podía esconder la figura paterna a la que siempre había venerado? Con la mirada fija en la pantalla, Alejandro sabía que el siguiente paso sería explorar más a fondo, y esa exploración podría arrastrarlo más lejos de lo que alguna vez soñó. Mañana, pensó, sería el día en que haría contacto con otros que, como él, habían sido tocados por la ambición desmedida. La búsqueda de la verdad continuaba, pero su propia redención también estaba en juego. Y al final del camino, se preguntó, ¿sería capaz de soportar cualquier revelación más que profunda? El día amaneció con una luz tenue, apenas capaz de filtrar la opaca neblina de la ciudad. Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor, se preparó para dar el primer paso en su búsqueda. Durante la noche, había revisado el dossier que había comenzado a compilar con información sobre su padre, cartas, informes de la empresa, viejos recuerdos que pesaban como plomo. Cada documento parecía contar una historia, pero el significado detrás de ellos le escapaba. Todavía resonaban en su mente las palabras de la mujer en el café: sé consciente de tus elecciones. Las decisiones éticas que había mencionado empezaron a cobrar forma. ¿Las había tenido su padre? ¿Había ignorado señales que podrían haberlo redimido, o simplemente se había dejado llevar por la codicia? Con un propósito renovado, Alejandro decidió contactar a antiguos colegas de su padre,
Personas que podrían ofrecerle una perspectiva más amplia y tal vez alguna pista sobre su involucramiento en la empresa que había dejado una estela de destrucción. Se sentó frente a su computadora, sus dedos sobre el teclado, dudando entre acción e incertidumbre. La búsqueda de respuestas no era solo profesional, era personal, una lucha interna entre la necesidad de conocimiento y el miedo a la verdad. Su primer contacto fue con Ana, una ex ejecutiva que había trabajado a la par de su padre. Había sido una de las pocas que insistió en mantener el rumbo ético de la empresa, aunque, según le comentaron, eso había garantizado su salida forzada. Con suerte, ella podría proporcionarle la visión que necesitaba. Tras enviar un correo electrónico, sintió una mezcla de alivio y angustia. Un intento profesional que podía llevarlo a revelaciones dolorosas. La idea de lo que podría encontrar en sus conversaciones le revolvía las entrañas, la no certeza condenaba tanto a su padre como a él mismo. Mientras esperaba su respuesta, Alejandro recorrió su departamento, observando los recuerdos que lo habían definido. Una foto familiar en la pared lo atrapó, el rostro de su padre sonriendo con orgullo. La época en que todavía creía en la integridad del mundo empresarial. La imagen lo sacudió con una oleada de desasosiego, las incógnitas del lado oscuro de su legado estaban a punto de salir a la luz. Fue entonces cuando el timbre sonó, rompiendo sus pensamientos. Era Ana. Había decidido reunirse con él al día siguiente. La incertidumbre le provocó un vuelco en el estómago, pero en su pecho, una chispa de determinación comenzó a brillar. Por fin, comenzaría a tropezar con las verdades que había eludido tanto tiempo. A medida que la noche caía, Alejandro se enfrentó a su reflejo en el espejo. La imagen que solía considerar un reflejo de su futuro ya no se le presentaba igual. Había asumido la responsabilidad que venía con la búsqueda de su verdad. Comprendía que, sea cual fuera el resultado, su camino hacia la autenticidad comenzaba con valentía, un valor que había heredado. Despertó la mañana siguiente con el deseo palpable de arremeter. Evaluó sus motivaciones, buscando la integridad que había anhelado. La ansiedad se transformó en una herramienta motivadora. Tenía que ser claro, honesto, valiente. Hoy, decidiría su destino, y si había secretos por descubrir, los aceptaría entre sus responsabilidades. Cuando se sentó con Ana, el aire estaba cargado de tensión y anticipación. Lo que voy a contarte puede cambiarlo todo, había avisado. Pero Alejandro estaba listo para afrontar las consecuencias. Era el primer paso hacia desentrañar las brumas que siempre habían envuelto su vida. Mientras esperaba sus palabras, una inquietud nacía en su interior. ¿Podría realmente soportar todo lo que estaba a punto de aprender? La perspectiva de un descubrimiento inminente lo llenaba de emoción y temor por igual. Su futuro estaba en juego, y lo sabía. Desde lo profundo de su ser una pregunta lo acosaba: ¿qué pasaría si esos secretos revelaban no solo la culpa de su padre, sino también elementos oscuros dentro de sí mismo? Con la mente a 1000 por hora, Alejandro se dio cuenta de que sus decisiones no solo reflejarían su pasado, sino que también tendrían el poder de modelar su futuro. La búsqueda apenas comenzaba. La mañana llegó con una atmósfera densa, cada segundo parecía imbuido de una expectativa aplastante. Alejandro se preparó mientras revisaba nerviosamente su correo, repitiendo mentalmente las preguntas que quería hacerle a Ana. No solo deseaba conocer la verdad sobre su padre, anhelaba entender su propia identidad a través de esa verdad. La dualidad de su propósito lo mantenía en un limbo perpetuo, entre el deseo de avanzar y el temor a las revelaciones que le aguardaban. Cuando se encontró con Ana en un café, la mirada decidida de ella le otorgó un leve alivio. Las arrugas en su frente parecían contar historias de una lucha que Alejandro intuía, pero que desconocía en detalle. Cuando se sentaron, el ambiente entre ellos se cargó de tensión, palpable en cada sorbo de café que parecía eternizarse. Tu padre y yo teníamos visiones diferentes del negocio, comenzó Ana con claridad,
como si cada palabra se pesara antes de ser pronunciada. Él creía que el ingreso lo justificaba todo. Yo lo veía desde un ángulo distinto. Alejandro la escuchaba atentamente, su corazón bombeando como si intentara escapar del pecho. ¿Qué pasó?, formuló, con la voz entrecortada. Sintió que su necesidad de percibir la historia familiar era casi primitiva. Ana lo miró a los ojos, como si estuviera decidiendo si debía protegerlo o liberarlo. Las decisiones que tomaron en la empresa afectaron a muchas personas. Sobre todo cuando se priorizó el beneficio inmediato sobre la ética. Las palabras resonaron en su interior. El rostro impasible de su padre, retratado en esas viejas fotos, comenzó a desvanecerse, revelando a un hombre que quizás había fracasado en el legado que pretendía dejar. ¿Él sabía lo que sucedía? Alejandro preguntó sin poder contener la inquietud. El peso de la búsqueda empezaba a desbordarse en su mente, cada respuesta parecía abrir nuevos agujeros en su comprensión del mundo. Lo sabía, pero se sentía atrapado. Los resultados importaban más que las consecuencias, confesó Ana, su voz tratando un hilo de culpa. Alejandro sintió que el aire se volvía inhóspito, cada frase de Ana desmantelaba su idealización. Y tú, Alejandro, también estás en ese camino, aunque no lo veas todavía. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. ¿Cómo puedes decir eso? La indignación creció, pero pronto se transformó en duda, la reacción visceral se debía a una verdad cruda que lo golpeaba. Nadie había dado la responsabilidad de su padre al niño que él había sido, y sin embargo, el juicio era suyo ahora, como una herencia no deseada. Porque tienes el mismo poder de decisión, respondió Ana con firmeza. Vas a tener que decidir qué herencia realmente quieres llevar. Esa revelación lo sacudió. La búsqueda dejó de ser solo un ejercicio de investigación, se transformó en un examen de sí mismo, una prueba que cuestionaba su ética, su ambición, su destino. La carga de esa elección era abrumadora, y aún así, la lucidez de enfrentarse a su propia verdad lo energizaba. Mientras se despidieron, al salir del café, Alejandro sintió que lo que había aprendido no se trataba solo de su padre, sino de él mismo. Lo que había visto como un simple reflejo terminó siendo un espejo distorsionado. Su realidad se sentía al borde de una transformación, y cada paso lo acercaba a un lugar donde la integridad y la ambición coexistirían o se enfrentarían definitivamente. Caminando por las calles, el bullicio urbano parecía más distante, como si Alejandro estuviera atravesando un agujero de tiempo, el futuro aún sin moldear. La ansiedad creció de nuevo, y se preguntó si podría vivir con las decisiones que tenía que tomar. Mientras su mente giraba en espiral, un mensaje sin leer en su teléfono brilló con fuerza. Era de un desconocido, una invitación a una reunión de antiguos ejecutivos de la empresa. ¿Qué podrían saber ellos que tú no?, murmuró para sí mismo. La sincronicidad era inquietante, como si la verdad lo estuviera llamando, urgiéndolo a acercarse aún más a un abismo de secretos. En su interior, supo que era en momentos como estos donde los hombres se formaban o se desvanecían. La puerta estaba entreabierta, y Alejandro debía decidir si empujarla o dar un paso atrás. La búsqueda estaba lejos de terminar, y su futuro pendía de un hilo muy fino, cada paso, cada decisión lo acercaba a una realidad que nunca había imaginado. La noticia de la reunión flotaba en la mente de Alejandro como un espectro inquietante. Deshojando la incertidumbre, se obligó a ser consciente de su respiración, un ejercicio que había utilizado a lo largo de su vida para calmar la ansiedad. Reconocía que, además de ser un enigma profesional, su legado familiar se convirtiéndose en una carga emocional tangible, era una cruz que iba más allá de las expectativas de otros. La noche transcurrió y el insomnio se apoderó de él. Las sombras de la habitación eran testigos silenciosos de sus pensamientos. Se preguntó por los antiguos ejecutivos, ¿qué papel desempeñaban en el entramado de la vida de su padre? ¿Serían actores principales en la historia o simples secundarios?
La curiosidad lo atormentaba, pero había algo más profundo que pulsaba en su interior. Era un deseo de certeza, de tener respuestas que lo liberaran del laberinto de dudas en el que se encontraba atrapado. Alejandro decidió que la reunión era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sus decisiones no solo marcarían su futuro profesional, sino que también darían forma a su identidad misma. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de la ventana, iluminando su habitación y llenando el espacio con un sentido renovado de determinación. Se duchó, se vistió y salió de casa con un propósito renovado. De camino a la reunión, revivía las lecciones de Ana, cada una resonando más intensamente que la anterior. Era consciente de que tendría que tomar decisiones, y que esas decisiones definirían quién quería ser. Al llegar, se encontró en un ambiente cargado de tensión. Aquellos que habían sido parte del pasado de su padre parecían estar marcados por la historia compartida, una historia que llevaba consigo tanto éxitos como fracasos. La primera impresión fue la de un salón lleno de rostros conocidos pero desconocidos, rivales, socios, amigos, todos a la espera de que alguien rompiera el hielo. Al tomar asiento, sus pensamientos divagaron hacia lo que quería obtener de esa reunión. Desear respuestas era uno, pero también había una parte de él que anhelaba comprender cómo esos hombres y mujeres habían lidiado con las decisiones que impactaron vidas, incluidos los suyos. En algún lugar, en medio de la confusión, sabía que su viaje no solo se centraba en lo que había perdido, sino en lo que podría ganar, dimensiones desconocidas de su propio carácter. Mientras interactuaba con los demás, escuchando anécdotas, risas y murmullos, notó que se sentía más seguro, más consciente de su potencial. El nerviosismo inicial fue reemplazado por una creciente confianza. Si su padre había sido un hombre de decisiones y errores, él tendría que aprender a navegar ese mismo océano, pero con la brújula de unos valores firmes. Fue entonces cuando un hombre de cabello gris, con una mirada penetrante, se acercó a él. «¿Te gustaría saber qué le ocurrió a tu padre en su última noche?», preguntó, como si leyera los pensamientos más profundos de Alejandro. Al oír esas palabras, el mundo que lo rodeaba se detuvo. Era un punto de inflexión. La revelación que le ofrecía ese desconocido tenía el potencial de transformarlo, empujándolo a una nueva etapa de su vida. La perplejidad y el miedo a lo desconocido se entrelazaron en su pecho mientras se preparaba para escuchar. Aquellas palabras podrían ser la puerta a la verdad que tanto deseaba, pero también podrían desatar un torrente de consecuencias insospechadas. Alejandro sabía que se encontraba ante la encrucijada de su existencia, un momento que podría definir no solo su carrera, sino también su esencia como ser humano. La conversación se extendió mientras el hombre relataba eventos de la noche fatídica, detalles que podrían iluminar la oscuridad de su historia familiar. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo que construía un nuevo camino, un camino lleno de posibilidades, pero también de peligros. Mientras absorbía la información, Alejandro se dio cuenta de que cada paso que había dado en su búsqueda había estado llevándolo hacia esta revelación. La trama de su vida se estaba tejiendo de nuevo, pero esta vez él sostenía el hilo. Tenía que decidir cómo actuar a partir de este momento. El misterio comenzaba a desvelarse, y Alejandro sintió que el futuro, aunque incierto, era un lienzo en blanco. Su búsqueda de respuestas lo llevaría por caminos inesperados, y la idea del legado de su padre se transformaba cada vez más en su propia búsqueda de identidad. ¿Vegetas ya a lo que estás a punto de descubrir?, preguntó el hombre, dejando caer la pregunta como un guiño. Alejandro sintió que la tensión en su interior aumentaba, consciente de que la verdad sería tanto un regalo como una carga. Así, se preparó para dar el siguiente paso. La voz del hombre resonaba en la mente de Alejandro como un eco interminable. Las revelaciones sobre su padre prometían cambiar el rumbo de su vida, pero también lo sumían en dudas profundas. Mientras el hombre continuaba narrando, Alejandro trataba de procesar la avalancha de emociones que lo invadía,
sus sentimientos oscilaban entre la tristeza por lo perdido y la curiosidad por lo que aún podía aprender. La conversación giró en torno a términos y decisiones estratégicas que había ignorado en su juventud. Alejandro se encontró cuestionando no solo la vida de su padre, sino también la suya propia. ¿Acaso había estado rechazando su legado por miedo a vivir bajo la sombra de un éxito que nunca podría alcanzar? Con cada relato que escuchaba, comenzaba a vislumbrar similitudes en sus elecciones y en el camino que había tomado su padre. Cuando la conversación terminó, el hombre lo miró expectante. Alejandro sintió una mezcla de gratitud y desasosiego. Tenía en sus manos una oportunidad inestimable. ¿Podría él, como su padre, enfrentar sus propios miedos y utilizar ese conocimiento para crecer? La certeza comenzaba a afianzarse en su ser. No se trataba solo de desvelar la oscuridad familiar, era la oportunidad para convertirse en el autor de su propia historia. La reunión continuó su curso, pero Alejandro se sentía diferente. La sala, antes abrumadora, ahora parecía llena de oportunidades. Cuando otros tomaron la palabra, él escuchó con más atención, sopesando cada experiencia compartida. Imaginó conexiones entre las decisiones de sus colegas y su propio futuro. La posibilidad de fracasar seguía allí, pero había algo más poderoso, la posibilidad de crecer de esos fracasos, de aprender. En un momento de introspección, decidió dar un paso audaz. Se dirigió a un grupo que discutía planes de negocios. Con voz firme, se presentó y compartió su visión de cómo podrían innovar sus iniciativas. Era un concepto que había estado madurando en su mente, influenciado por los relatos que acababa de escuchar. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva, sus compañeros parecían interesados en su perspectiva fresca y su audaz entusiasmo. Comenzaba a vislumbrar la posibilidad de no ser solo un legado, sino un innovador en su propio derecho. Esa noche, mientras regresaba a casa, la mente de Alejandro estaba en ebullición. Cada aspecto de aquel día se entrelazaba con desafíos y oportunidades. La revelación del hombre había sido solo el comienzo, la verdadera batalla se libraba dentro de él. Necesitaba ser proactivo en su búsqueda de identidad y de lugar en el mundo profesional. Al llegar a su apartamento, una idea surgió con fuerza. Habría que hacer un plan, un mapa que lo llevara más allá de lo que había conocido hasta ahora. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, definiendo metas claras y pasos concretos que lo empoderaran en su desarrollo personal y profesional. No debía dejarse dominar por el legado familiar, sino encontrar su propio camino hacia el éxito. Mientras diseñaba su estrategia, un zumbido en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de un antiguo compañero de su padre. La curiosidad se apoderó de él al leer las palabras: tengo información valiosa que podría interesarte. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más podría descubrir sobre su padre? La respuesta a esa pregunta podría llevarlo hacia un nuevo nivel de entendimiento, y quizás, hacia un desafío que pondría a prueba todo lo que había decidido ser. La tensión creció en su interior. Lo que estaba a punto de enfrentar podría redefinir su legado una vez más. Alejandro sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo al leer el mensaje. Sabía que cada nuevo contacto en su vida significaba un paso más hacia la verdad y, sin embargo, también podía ser un eco de desilusión. La búsqueda de su identidad se estaba convirtiendo en un laberinto de revelaciones sobre la moralidad, la ambición y la ética. Ahora, al borde de una nueva fase de su vida, era necesario que enfrentara lo desconocido. Decidió responder de inmediato, solicitando una reunión. Su mente comenzaba a formular preguntas, anhelando respuestas que, esperaba, le ayudarían a pegar juntos los trozos de su pasado y su presente. La carga que llevaba en su corazón parecía haberse convertido en una antorcha que iluminaba su camino hacia la verdad. Cuando llegó el día de la reunión, Alejandro se levantó con la determinación apremiante de un hombre que sabía que estaba a punto de enfrentar no solo su historia familiar, sino también su propio futuro.
La conexión con el antiguo colega de su padre podría ser clave para desentrañar una narrativa que había estado oculta durante demasiado tiempo. El lugar de encuentro era un antiguo café, donde las paredes parecían guardar los secretos de muchas historias. Se había convertido en un refugio para quienes deseaban revivir el pasado mientras saboreaban el presente. Al entrar, inhaló el aroma del café recién hecho, un aire acogedor que contrastaba con el nudo en su estómago. Al ver a su interlocutor, un hombre mayor de apariencia cansada pero con ojos que brillaban con conocimiento, Alejandro sintió una oleada de creciente anticipación. Gracias por reunirnos, dijo con sinceridad, buscando romper el hielo ante lo inevitable. Es un placer, Alejandro, respondió el hombre, mientras se sentaban en una mesa apartada. He estado esperando la oportunidad de hablar contigo. Hay cosas que tu padre nunca tuvo la oportunidad de compartir, y creo que es hora de que lo sepas. Con cada palabra, Alejandro sentía que se retiraba un velo. La historia que estaba a punto de escuchar podía darle respuestas al caos emocional que había sentido desde la muerte de su padre, y al mismo tiempo darle claridad sobre su propio propósito. Tu padre sabía más de lo que decía, empezó el hombre, su voz llevando un matiz de nostalgia. Estaba atrapado entre sus sueños y las realidades del negocio. Y cuando el escándalo comenzó a emerger, se sintió impotente. A medida que el hombre relataba cómo la ambición y la codicia se habían entrelazado en la vida de su padre, Alejandro comenzó a entender que cada fallido intento de alcanzar el éxito había sido una parte de la lucha interna que había llevado a su padre al límite. Ya no era solo un relato de fracaso, era un mecanismo de resistencia contra un mundo despiadado. Él se desvelaba pensando en cómo transformar esos fracasos en aprendizajes, continuó el hombre. Pero, a medida que las decisiones difíciles se acumulaban, aquello que creía suyo tomó un giro radical. La avaricia nunca es suficiente, Alejandro. La ambición ciega puede llevarnos peligrosamente lejos. Esas palabras resonaban en su mente como un eco, como un mantra. Alejandro entendió que lo que estaba descubriendo no solo se trataba de restaurar el nombre de su padre, sino de desafiar su propia ambición. El ciclo podía continuar, o podía ser rompido. Mientras el hombre compartía la historia del último proyecto que su padre había ideado, Alejandro descubrió que había más que solo las decisiones que llevaron al fracaso, había un legado compartido de responsabilidad, uno que él ahora debía reconocer y abrazar. El proyecto había sido la máxima expresión de su ingenio, y había sido robado por la misma corporación en la que él había construido su imperio. Cuando la revelación final llegó, el impacto fue abrumador. Tu padre dejó huellas en su camino, pero era consciente del daño que también podía causar. En sus cartas, él escribía sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando todo parecía perdido. Las palabras cayeron en su interior como un torrente de realizaciones. Había un camino hacia la redención que no solo honraba la memoria de su padre, sino que también se alineaba con sus propios valores. Alejandro vio el futuro dibujarse en su mente, era un camino donde el éxito personal no se basaría en la avaricia, sino en una realización más profunda de su integridad, un camino que significaría ser parte de algo más grande. Despertó de sus pensamientos cuando el hombre terminó su relato. Tu decisión debe ser clara. Puedes continuar por el camino que este legado de frustración trazó, o elegir escribir una nueva narrativa. La historia de tu padre es solo una parte de la tuya. Ahora, tú estás aquí para darle un nuevo significado. Sin saberlo, había encontrado su propósito. La carga que en un momento sintió como una pesada losa ahora brillaba como una luz en su camino. Alejandro se dio cuenta de que tenía el poder no solo de descubrir la verdad oculta en la historia de su padre, sino de construir algo propio, de hacer del legado un espacio de oportunidades. A medida que se despedían, Alejandro sintió que había dado un paso crucial hacia su transformación. No solo habría que enfrentar a la corporación, sino también a sí mismo.
Al salir del café, una nueva determinación lo envolvía como un manto. Cada uno de sus pasos resonaba con confianza renovada, consciente de que la verdadera ambición no se trataba de poder, sino de un propósito claro. Las sombras que antes lo habían perseguido, comenzaban a disiparse y la luz de su futuro se hacía cada vez más brillante. Alejandro estaba listo para no solo aceptar su legado, sino también para transformarlo. En un mundo lleno de desafíos, él elegiría lo que verdaderamente importaba, y esa decisión lo llevaría a logros que nunca había imaginado. La búsqueda de la verdad sobre su padre era también la búsqueda de su propia verdad, y con esa claridad, avanzó hacia un horizonte lleno de posibilidades. Ahora, mientras la historia daba un giro a su propia vida, era el momento de compartir esa transformación. Alejandro vislumbraba un futuro que uniría lo aprendido en el pasado con lo que quería construir hacia adelante. Una vida basada en la ética, en un legado redefinido que honrara no solo a su padre, sino a cada vida que su historia había tocado. En última instancia, lo que había comenzado como un viaje de descubrimiento se convertiría en una travesía de realización personal. Los ecos de su historia resonarían, transformando no solo su vida, sino potencialmente inspirando a otros a buscar sus propias verdades en medio del caos del mundo. Alejandro sabía que el descubrimiento más grande era, y siempre sería, el camino hacia adelante, un viaje donde el respeto por la historia familiar se casaría con la inminente promesa de un autoconocimiento renovado. Así que ahora, comparte tu verdad. Si te ha llegado esta historia, deja un comentario con tu reacción y teoría. Necesitamos que sepas, y que sepas ahora mismo, que esto está faro de luz en su camino. Además, suscríbete. Este es el momento de mostrar tu apoyo sincero. No esperes ni un segundo más para dar un me gusta. Esa es la esencia que necesitamos para seguir creando. Versión de esta historia tiene aún mucho por ofrecer, y tú formarás parte de ella. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que deban conocerlo y, juntos, sigamos profundizando en el viaje hacia las verdades ocultas.